Hay un título que anuncié, un spoiler en el grupo de WhatsApp. Hoy día voy a estar hablando acerca de la segunda venida del Señor y me llamó la atención este dato que la Biblia por lo menos menciona 380 veces el tema de la segunda venida de Cristo. 380 veces. Mucho más que el nuevo nacimiento, mucho más que el arrepentimiento. 350 veces la Biblia habla acerca de la venida del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un énfasis del Señor de indicarle a la iglesia que Él va a retornar. Él va a retornar. Y curiosamente es un dato que se da en muchas congregaciones desde el año 2005 más o menos. Cada vez se habla menos de la segunda venida de Cristo, cada vez se habla menos. En la década del 80 hasta el 90, hubieron evangelistas que su principal mensaje en las campañas, en las cruzadas, era siempre esta palabra: el Señor viene, arrepiéntanse. Y como dato también, la iglesia en América creció mucho más y en otros países con ese mensaje. Sin embargo, la iglesia ha ido decreciendo en este tiempo. La iglesia no ha ido creciendo, ha ido decreciendo, y curiosamente porque también el mensaje tiene otros énfasis de un bienestar terrenal acá en la tierra, de lo cual la Biblia sí da garantía de alguna forma que podemos tener una vida tal vez cómoda, tal vez próspera en algunos casos. Sin embargo, ese mensaje no ha causado tanto efecto de crecimiento a la Iglesia Universal. ¿Usted se acuerda de los mensajes típicos de Gigi Ávila, predicador pentecostal? Jimmy Swaggart, ¿sí? Un evangelista bautista, uno de los más renombrados en el siglo XX, Billy Graham. Usted analiza los mensajes de estos personajes, la mayoría de estos mensajes apuntaban a esta expresión: Cristo viene. Debemos arrepentirnos. La iglesia creció y creció y creció. Ahora, ¿por qué hemos cambiado? No es que hemos cambiado todo, me incluyo, yo no he cambiado la doctrina, pero ¿por qué hemos hecho otro énfasis? Porque tratamos muchas veces de tener un mensaje de bienestar social, terrenal, a las personas, pero se nos olvida algo: que en este mundo usted y yo estamos como peregrinos y extranjeros. La Biblia dice en el Salmo que los más robustos duran hasta los 80 años. Los más robustos. Y ya los que pasan los 80, de verdad que están con mucha gracia del Señor. Mucha gracia del Señor. Por lo tanto, le he puesto como título a esta palabra: despertemos, el Señor viene. El Señor viene. Los antiguos decían Maranata. El Señor viene. Yo no sé si esto a usted le da terror o le da alegría. Tito habla y dice que esta es una esperanza bienaventurada. La iglesia no debiera tener miedo por el retorno del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿a quién debe provocarle terror, pavor? A aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros como iglesia, Asamblea de Dios, creemos en esta postura. Creemos que hay dos acontecimientos que son diferentes al que les voy a mencionar. Primero, creemos que el Señor nos arrebata. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? En cualquier momento el Señor viene, pero no va a tocar la tierra, sino que nos va a arrebatar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Eso dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros nos encontramos con vida, nos encontraremos con el Señor en el aire. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no sé si le da un aplauso al Señor por este acontecimiento. El Señor nos va a arrebatar. Creemos en el arrebatamiento, doctrina fundamental. Pero también creemos en un episodio después de 7 años aproximadamente, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, donde Él viene a la tierra y viene a reinar por 1000 años. Creemos en ese acontecimiento. Él no va a venir modestamente.
como vino cuando por primera vez nació el Señor en un pesebre. No, Él va a venir con una corona. Va a venir montado en un caballo que dice en su lomo fiel y verdadero. Aleluya. Todo eso nos anima, todo eso nos trae ánimo, no nos debe traer pavor. Ahora, si alguno de ustedes tiene miedo por lo que estoy diciendo, probablemente el Espíritu Santo le está provocando que haya arrepentimiento para que usted se vaya con el Señor. Para que se vaya con el Señor. Esperanza bienaventurada para la iglesia, pavor y terror para los que se queden aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta cerca del 68 después de Cristo, esta es la segunda carta que tiene un énfasis diferente al primero. La primera carta era para animar a todos los cristianos que estaban esparcidos por diversas regiones. La segunda carta tiene un carácter apologético. ¿Qué significa apologético? Defensa de la fe. ¿Por qué? Porque ya en aquel tiempo habían burladores, había gente que decía que el Señor no viene, que eso era un cuento de abuelas. Habían falsos profetas que se habían metido en medio de las comunidades donde estaban estos cristianos fuera de sus regiones y ya estaban comiendo, estaban tomando estas falsas enseñanzas. Sin embargo, esto no debe ser de sorprender en este tiempo, porque hay falsas enseñanzas que dicen que el Señor no nos va a arrebatar. Hay otros que no creen en la segunda venida de Cristo. Esto siempre ha estado. Por eso Pedro escribe esto para reforzar la doctrina de que el Señor viene y aunque se levante quien se levante para oponerse a esta verdad, la iglesia debe levantar bandera y decir: nosotros creemos que el Señor retornará. En esta hora quiero hablar acerca de 4 asuntos, si el tiempo me da, para evaluar si estamos preparados para la segunda venida de Cristo, ya sea para el arrebatamiento primeramente y también, por consiguiente, para la segunda venida cuando Él reina aquí en la tierra. Lo primero, debemos analizar nuestra condición. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, ponga atención con esta palabra, les despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué le estaba ocurriendo a la iglesia? Parece que estaba dormida. Y estaba dormida por una razón que acá Pedro menciona. Estaban con angustia, estaban alarmados por la persecución. Y lo segundo, estaban dormidos por una falsa enseñanza. Estaban dormidos. Mire, cuando una persona duerme, generalmente es porque está cansada o por ocio. Los seres humanos dormimos por 2 razones: o porque estamos cansados o porque es un tiempo de ocio, un tiempo de relajo. La iglesia en aquel periodo estaba cansada por la persecución, pero también estaba enredada por una falsa doctrina que decía que el Señor no venía. Dice el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos, los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Esto no era novedad para la iglesia y tampoco para usted y para mí, porque esto se ha predicado y se ha enseñado por siglos. Pero estos hombres y destinatarios se le había olvidado o no querían aceptar el retorno del Señor. Hay una palabra que aparece ahí cuando dice les exhorto. La palabra griega es hupomnesis, que significa amonestar con fuerza, amonestar con arenga. Es como un entrenador que tiene un equipo que en el primer tiempo los toma y van perdiendo 1-0 con el equipo más malo de la liga. Y les dice el entrenador: ¿cómo ustedes pueden estar perdiendo el primer tiempo con el peor equipo de la liga? Es parecida a la palabra que se refiere Pedro. Es amonestarlos. Es decir, ustedes saben, ustedes son vencedores, en otras palabras, son un equipo vencedor. Ustedes saben la verdad, cómo están perdiendo este partido.
Eso es lo que está diciendo en el griego el apóstol Pedro. ¿Cómo ustedes van a estar actuando como perdedores? ¿Cómo ustedes van a estar actuando como cobardes? Aunque sean perseguidos, por favor, despierten. El Señor viene. El Señor viene. Y la Biblia habla respecto a personajes que dormían, y no literalmente, y algunos sí literalmente, dormían, y es un peligro cuando un cristiano duerme. ¿Usted se acuerda de la historia de Jonás? Jonás tenía que ir ¿a dónde? A Nínive. ¿Y dónde compran los pasajes? Para Tarsis. Se va al lado contrario. Y dice ahí, justamente la escritura, en Jonás 1:5, que este profeta no quiso asumir su llamado y se fue en una embarcación y se levantó una gran tormenta. Y cuando se levanta esa gran tormenta, el capitán y los marineros que iban ahí se dan cuenta que por culpa de un hombre que estaba ahí dormido, que no quería asumir su deber de predicar el evangelio a Nínive, se levanta una gran tormenta. Y dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. ¿Será que muchas veces los ministros, los hermanos, los hijos del Señor, no queremos asumir nuestro deber principal de anunciarle a toda la gente que Jesús es el Señor, pero junto con ello que el Señor viene? Y si no hay arrepentimiento, la gente se quedará aquí en la gran tribulación sufriendo la peor catástrofe que la humanidad nunca ha tenido. Si nosotros como iglesia no estamos poniendo atención al mensaje de la venida de Cristo, probablemente el Señor nos está viendo como Jonás, que estamos relajados, que estamos dormidos, que estamos en una dirección contraria al propósito del Señor. El problema de quedarse dormido de un cristiano, de un creyente, es que se pone tan cómodo y que todas las bendiciones que Dios le da, la aprovecha para sí, pero no hace la obra de Dios. Me explico. ¿Se acuerda usted de la reconstrucción del templo? Cuando el templo fue devastado en el año 586 por Nabucodonosor, antes de Cristo, 586, pasaron 70 años. El Señor envía un mandamiento y dice: vayan a reconstruir el templo. Suben 3 personajes, Josué, Zorobabel y Ageo. Suben a reconstruir el templo. Todo iba bien, pero ante la persecución de los samaritanos que estaban allí, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se quedaron, como dicen el buen chileno, dormidos los laureles. ¿Qué significa esto? Se quedaron con todo el recurso que Dios les dio y no hicieron la voluntad de Dios de reconstruir el templo. ¿Sabe lo que el Señor hace? Levanta a Ageo y le dice: ustedes dicen que no es tiempo para reconstruir la casa al Señor. Habían pasado 17 años donde ellos estaban así. 17 años. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Dice que ocupa a Ageo y dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador, despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sacerdote, despertó el espíritu de Ageo y de todo el pueblo y trabajaron en la casa del Señor. ¿Qué es lo que el Señor requiere en este tiempo? Despertar a su iglesia. Despertarnos para que ya no durmamos en nuestros placeres y no durmamos en tanta bendición que hemos recibido y no asumimos el compromiso. ¿Cuál es el principal compromiso que Dios tiene con su iglesia? ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Pero nosotros decimos: no ha llegado el tiempo. Es más, decimos: no, el tiempo, parece que el tiempo del Señor está lejano, no estamos en el tiempo que el Señor retorne. Eso es un peligro, porque nosotros debiéramos despertar. Yo no sé cuántos cristianos les gusta escuchar el mensaje placebo, ese mensaje que Dios te va a prosperar, que te va a ir bien, que vas a ser el superhéroe, que nunca te va a enfermar, que vas a tener a tu suegra en la China. No sé, tantas cosas que uno espera.
Pero escuchar que el Señor viene, miramos todo lo que hemos construido, miramos todos nuestros recursos, que son pocos, muchos, y pareciera que decimos, espérate un poquito más, Señor. Por lo menos no venga en febrero, tengo vacaciones. Ven en marzo, Señor, cuando hay que pagar todas las cuentas. Ven en marzo, por favor. Es que estamos acomodándonos en esta tierra. Estamos acomodándonos a los placeres. Y no es malo, hermano, que usted disfrute de lo que Dios le da. No es malo que usted salga de vacaciones, que tenga un tiempo de descanso. Todo eso es bueno. Pero la pregunta es, ¿seremos como en este tiempo la iglesia será como Jonás? Que estamos como en otra dirección, enfocado en uno mismo y no en el propósito que Dios le dijo a Jonás, predica el evangelio. Estaremos como el pueblo de Israel o de Judá, que con toda la bendición que Dios nos ha dado, con todos los recursos, estamos nosotros preparando nuestras mejores casas. Y la Biblia dice que ellos con todo el recurso, ¿sabe lo que hicieron? Se hicieron tremendos palacios, casas artesonadas. Hermano, ¿cuál es el problema de esto? Que ese recurso no era para ellos, era para construir el templo. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace, todo el recurso de dones espirituales, de capacidades, de dinero, ¿dónde están proyectados? ¿Cuántos misioneros tienen que abortar la misión? ¿Por qué? Porque la iglesia está acomodándose con sus recursos, que son de Dios, solamente para un bienestar personal, pero hemos cerrado la mano a la gran comisión, hemos cerrado la mano a lo que el Señor nos encomendó. En la realidad, sí, es la cruda realidad. El Señor habla del peligro de quedarse dormido. ¿Usted se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? Mateo capítulo 25 del 4 al 5. Dice que eran 10 vírgenes. Dice que las 10 cabecearon. No es que estaban en la cancha de fútbol, no. Estaban quedando dormidas. Y se quedaron dormidas. Pero mire, ponga atención con esto. La Biblia dice que 5 eran prudentes, eran sabias, entendidas, sensatas. La palabra ahí se refiere a que entienden los tiempos, saben qué es lo que ocurrirá. Estas 5 vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. ¿Por qué tenían aceite? Porque tenían que estar velando, orando y estar preparadas cuando viniera el esposo. Sin embargo, habían 5 que tenían sus lámparas, las tenían el recurso. El mismo recurso que tenían las prudentes, las tenían las insensatas. Pero el aceite, no procuraron tener aceite. En otras palabras, no procuraron tener luz del Señor. No procuraron cultivar su relación con Dios. No procuraron vivir para Cristo. Tenían el nombre de evangélico, de católico, de protestante, de religión, pero no tenían lo principal, la unción del Espíritu. Y dice la parábola, es una parábola que a medianoche se escucha. Y las 10 se quedaron dormidas. ¿Qué implica que las 10 se hayan quedado dormidas? Que son personas con debilidades. Son personas que se cansan. ¿Cuántos de los que están acá no hemos cansado? Todos, ¿cierto? Pero miren, no importa que te canses. Lo problemático, lo peligroso es que te canses y no tengas aceite. Eso es peligroso. O sea, si te cansas y no tienes comunión con Dios, eso es peligroso. A medianoche, el esposo, salieron a recibirle. Despertaron las 5 que estaban allí con el aceite, despertaron y el esposo las recibió. Y las otras le pedían a las que tenían aceite, por favor convídenos aceite. Por favor convídenos aceite. Pero el tiempo ya había culminado y estas 5 se quedan sin haber visto al esposo. La pregunta que el Señor nos hace, los que estamos acá, aunque estemos cansados, yo todavía no salgo de vacaciones, pero el Señor va a recobrar mis fuerzas. La pregunta que el Señor dice, los que están sentados acá, ¿cuántos tienen aceite? ¿Cuántos tienen aceite? ¿Cuántos tienen comunión con el Señor? Es peligroso quedarse dormido. Tan peligroso que en Mateo capítulo 25 del 4 al 5 dice
esta parábola justamente que le he mencionado. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 6, en la versión NTV. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no estén a oscuras acerca de estos temas. Porque cuando uno está en una pieza oscura, aunque sea las 12 del día, empezamos a cabecear. Dice, no estén a oscuras acerca de estos temas. Es importante que la iglesia sepa de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos, como los demás. Estén alerta y lúcidos. En otras palabras, aunque esté cansado, voy a estar atento a cualquier señal, a cualquier movimiento. ¿Usted conoce a esas personas que duermen pero se cae un clip, despiertan? El sueño, pero livianito. Otro hermano puede pasar un camión arriba, siguen durmiendo. Nosotros debiéramos estar atentos al clic que cae, porque son señales que el Señor viene. Yo he estado evaluando hace varias semanas este tema. Lo quería predicar el domingo pasado, el Señor me dijo, no, todavía no. Y he estado cultivando esto y he estado viendo acerca de las señales. Y me acordé de un teólogo llamado Karl Barth, un teólogo suizo, que dijo estas palabras. El cristiano debiera tener en su mano derecha la Biblia y en su mano izquierda el periódico. ¿Qué significa esto? ¿Lo entiende, cierto? Debiéramos estar informados de los acontecimientos de este mundo. ¿Cuánta gente solamente le importa saber acerca de su equipo de fútbol y Cristo, nada más? Hermanos, nosotros debiéramos estar interiorizados acerca de la economía, acerca de lo que ocurre en las naciones. Yo sé que hay gente que dice, no, pastor, yo veo las noticias, me deprimo, por eso no veo nada. Error. Usted y yo debemos estar informados acerca de los tiempos que estamos viviendo. Usted no vive en un grupo sectario donde no quiere saber de nadie. Usted tiene que saber lo que ocurre en este país. Una mano en el periódico, otra en la Biblia. Hay gente que es muy espiritual, no ve tele, botó la tele al río porque era del diablo, no tiene celular, no se informa de nada. Vive como los Amish. ¿Usted conoce esas comunidades, los Amish? Viven en unos lugares, unas parcelas, hermano, una comunidad, no se juntan con ningún pecador y ahí preparando la avena Quaker. Así hay creyentes, como que no conversa con el vecino, no sabe de nada. Hermano, estamos en el año 2024, lo más espiritual le digo, estamos en el año 2024, febrero. Ay Dios, estoy quedando dormido. Cuidado con quedarnos dormidos. Acerca de estos temas, dice el apóstol Pablo. Acerca de estos temas. Mire, si usted, espero que no sea el caso, si usted muere y no se va con el Señor, usted no va a poder decir, y yo me libro de esto, mi pastor nunca me enseñó de esto. Mi pastor nunca me dijo que el Señor venía, nunca me dijo que íbamos a ser arrebatados. Usted no puede decirle eso al Señor. Usted está advertido. Usted está advertido. La segunda acción, recordar las señales. Estamos en el capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿Se acuerda con Noé, cierto? Ese fue el juicio que Dios envió a la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ponga atención, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pedro? Hay una señal y esa señal tiene que ver con una señal que va a afectar el planeta Tierra. Va a afectar la creación.
Va a afectar el cosmos, la naturaleza y también los hombres. No sé si usted sabía que la Biblia habla acerca de 21 juicios que vienen a la tierra. Vienen 21 juicios a la tierra. De estos juicios que vienen a la tierra siempre van a ser de menos a más, hasta destruir al ser humano. Y usted me dice, ¿qué Dios usted está predicando? El Dios de amor, pero un Dios justo también, que va a ir destruyendo al ser humano de menos a más. Y esto no va a comenzar, ponga atención, no comienza recién después del arrebatamiento, esto ya está comenzando. La Biblia habla que la tierra sufre como dolores de parto. Usted ve todo lo que ocurre en nuestro país, que tal vez no es novedad, pero cuántos incendios que todos los veranos nuestro país tiene que padecer. ¿Sabe que acá Pedro, el apóstol Pedro, dice que los elementos serán ardiendo en esta tierra? Yo no sé si usted tuviste esas imágenes que se viralizó de la gente que iba por el troncal de Viña del Mar, por donde está ahí la localidad de Peñuelas, cómo era una guerra. Parece que la gente conducía en medio de fuegos y parecía una guerra. Bueno, todo eso que usted ve es un pequeño detalle o un spoiler de lo terrible que ocurrirá en la tierra en la gran tribulación. No tengo tiempo para explicar todos los juicios que vienen, pero todo lo que estamos viviendo, como dijo el cantante Charlie Busto, es la sinopsis de una gran película. Es la sinopsis de una gran película. ¿Sabe el problema que nosotros tenemos? Que hemos perdido la capacidad de asombro y de reacción. Yo no sé si tú ves, estos medios que son internacionales, donde la BBC, por ejemplo, donde aparece ahí en el cable o en internet una banda abajito del noticiero y dice Siria, 100.000 muertos. Y aparece como que si fuera un aviso de utilidad pública. 100 muertos. 100 muertos. Y uno lo lee, es como que murieron hormigas, ¿qué? Y seguimos como si nada, comiendo ahí snack. Escuchamos esas noticias y como que no nos causan pavor, impacto. Uno dice, total, estoy en Puente Alto, no estoy cerca de Viña del Mar. Y seguimos la vida normal. Hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Y sabe por qué la hemos perdido? Porque es parte de una de las señales que el apóstol Pablo habla acerca de las personas en los últimos tiempos. Mire, la primera señal que yo observo según Pedro es que va a haber una gran apostasía. Habla de burladores. ¿Quiénes son los burladores? Son aquellos, y en el contexto está hablando de esos falsos maestros que estaban metidos en medio de la comunidad, que conocían la palabra, pero la torcieron, la tergiversaron y se burlaban de la palabra de Pedro. Se burlaban de la palabra de Pablo, se burlaban de este mensaje que el Señor viene, Él retorna. No es de sorprender que el mundo se burle. Me acuerdo una vez fui al baño ahí, decía Cristo viene, lo trae Pepsi. Claro, uno ve como entre risa y dice, bueno, Señor, envíele un rayo parte a este que escribió eso. Pero la gente se burla y es normal que la gente se burle. Pero no es normal que un creyente que conoce la Escritura se burle de quienes creemos en esto. No es normal. Eso tiene un grado de apostasía. ¿Qué es lo que es la apostasía? Es abandonar la fe. Es abandonar a Cristo. Habiéndolo conocido, habiendo gustado de los dones espirituales, rechazan al Señor, pisotean la sangre de Cristo con sus actos. ¿Hay burladores? Sí, hay burladores. Judas 1, 17 al 19 dice, pero vosotros, amados, tenemos memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tienen memoria de esto? Yo tengo memoria. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los burladores más peligrosos están dentro de un grupo de cristianos llamado iglesia. Hay una palabra que me llama la atención, la palabra los sensuales. Cuando uno lo lee, se imaginará, no sé, un falso profeta con polera apretada, así como patea, así mostrando las calugas. El falso profeta, no, ese no es el sensual. No. La palabra griega se refiere a este término, piskikoi, que significa que tienen una mente natural. O sea, son tipos elocuentes naturalmente, teológicamente, psicológicamente, socialmente, académicamente. Están metidos dentro de las iglesias y se burla del hermano pentecostal, porque nosotros los pentecostales somos los que más, y los bautistas, los que más hablamos de la venida del Señor. Son sensualmente natural. Su mensaje no está con la unción del Espíritu. Su mensaje no es solamente escritura, la sola escritura, no. Ellos la mezclan. Y se burlan de quienes creemos en esto y nos llaman, ¿saben cómo nos llaman? Los escapistas. Así nos llaman los escapistas. Déjate esta cosa que Cristo viene, mira, si todo esto que ocurre es parte del ciclo de la vida, dicen algunos. No. Quiero hablarle a todos los que piensan que el mundo va cíclicamente en los fenómenos. No es así. La Biblia no habla que el mundo va cíclicamente en los fenómenos climáticos, sociales. No, la Biblia me dice que esto va de mal en peor. Esto va así. No es así, esto es así. El mundo cada vez está en decadencia moral, espiritual, en todas las áreas. Porque hay gente que se burla y dice, esto de que el mundo está más violento. Sí, esto siempre ha ocurrido. Sí, siempre ha ocurrido, pero ahora es más. Es más, no es cíclico. Esto va incrementándose, pero hacia abajo. Cada vez esto va de mal en peor. ¿Sabe quiénes son los que se burlan de esto? Mire, yo no quiero enredarlo con tantos conceptos teológicos, pero yo no sé si usted ha escuchado acerca de la teología de la prosperidad. ¿Sí? Ellos tienen una postura escatológica. Escatología significa estudio de los últimos tiempos, que se le llama posmilenarismo. ¿Qué significa este término teológico posmilenarismo? Significa, y ellos dicen, que el mundo, que la iglesia va a conquistar el mundo, que la iglesia va a cristianizar el mundo. ¿Y cuál es el mensaje atractivo? Que tenemos que evangelizar todas las esferas de esta sociedad: la economía, la política, la educación. Tenemos que cristianizar todo eso. Entonces, cuando ellos dicen esto, y es atractivo el mensaje, porque si alguien le dice, vamos a conquistar Chile para Cristo, usted saca la espada de Wallace y dice, amén. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que no vamos a evitar lo que la Biblia dice. Va a haber más guerra. Oremos por la paz del mundo. Discúlpeme, hermano, pero esa oración no va a tener respuesta. Discúlpeme. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no dice que va a venir más paz a la tierra. Va a venir más destrucción a la tierra. Entonces, ¿cómo yo tengo que orar? Con entendimiento. Obviamente que la iglesia desea la paz. Obviamente que deseamos la paz entre ejércitos contrarios, entre países que están hoy en una pugna bélica. Obviamente que deseamos que el Señor ponga cese al fuego, pero no se frustre si esto se incrementa, porque es necesario que todas estas cosas os acontezcan, dijo el Señor. Es necesario que esto ocurra. Burladores. Entonces la iglesia desde inicio del siglo XX comenzó a tomar esta postura teológica. Vamos a conquistar el mundo.
para que el mundo, cuando esté bien cristianizado, el Señor diga, oh, bien muchachos, lo hicieron bien, Él venga a llevar a su iglesia. Hermano, cada vez, vuelvo a decir, parezco un loro diciendo lo mismo, esto va de mal en peor. Hace un tiempo atrás hice un ramo en el Instituto Bíblico que se llama Teología de la Evangelización y me metí a los datos de la Universidad Católica respecto al crecimiento de la iglesia en Chile. La iglesia católica cada vez va en descenso y la iglesia evangélica también. No ha habido crecimiento en la iglesia cristiana, no ha habido. ¿Sabe por qué? Porque se está cumpliendo la Escritura, lo que dice a continuación la palabra del Señor, que en los postreros tiempos habrán hombres, eso está en 1 Timoteo 3 del 1 al 5, voy a leer la versión NTV, habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado. Y es verdad, la gente no considera nada que por años, por siglos, era nuestra reserva moral, una familia constituida entre un hombre y una mujer. La gente no respeta eso. ¿Estamos viviendo esto, hermano? No amarán, no van a perdonar, calumniarán unos a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán todo lo que es bueno. Una cosa es no estar de acuerdo con los valores, otra cosa peor es aborrecer los valores. Porque yo respeto que alguien me diga, ¿sabe qué? Yo creo que, no sé, una persona nace homosexual y me lo dice de una forma, está bien. O sea, está bien en el sentido que está bien que no discuta conmigo. Está mal, obviamente, su postura. Pero una cosa que esa persona aborrezca al hombre y a la mujer. Eso está ocurriendo. El grupo feministas, los feministas de este tiempo, la tercera ola en la que nos encontramos, ya no son feministas, son hembristas. O sea, ellos aborrecen al hombre. Una cosa es estar de acuerdo con los derechos de la mujer, y estamos de acuerdo, pero otra cosa diferente, y se cumple la Escritura, ellos, ellas, no sé cómo decirle, aborrecen al hombre. Hermano, esto ya estaba escrito. La primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo nunca atentaban contra la figura del hombre, nunca. Pero si se da cuenta, esto no es cíclico, esto cada vez es peor. Cada vez peor. Entonces, cuando tú ves todas estas manifestaciones sociales, todo esto que ocurre en el mundo que está convulsionado, por favor entendamos que el tiempo está cerca, el Señor viene en cualquier momento. El Señor viene en cualquier momento. Serán como los días de Noé, Mateo 24, 27. ¿Qué ocurría con Noé? La gente se burlaba de Noé. Pregonero de justicia, se burlaban de Noé. Este está construyendo un arca y dice que va a llover. ¿Cuándo ha llovido acá? Este canuto dice que Cristo viene. ¿Cuándo? Así la gente habla respecto a la venida de Cristo. Es una ignorancia voluntaria. Dice acá el texto, se lo vuelvo a leer, 2 de Pedro capítulo 3. Estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente ignoran. Porque el hombre como la mujer saben de alguna u otra manera que los valores universales no tienen que ver con religión, no tienen que ver con una denominación, tienen que ver con algo natural, con un asunto de sentido común. Voluntariamente. Esto le pasó al Señor con los fariseos. Ellos sabían la Escritura, pero no querían asumirla.
En la versión NTV, Mateo 16, del 1 al 3, él respondió y dijo, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima. El Señor le dijo esto a los fariseos. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Usted percibe, hermano, en el espíritu que el Señor viene? Estamos en la primera señal de apostasía. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mire, la teología de la prosperidad, lo que más hablan ellos, y yo estoy de acuerdo con esto, que el Señor quiere enviar un avivamiento. Y yo sé que lo va a enviar, pero no tenemos que ignorar algo. Que el avivamiento será el poder de Dios que va a contrarrestar la apostasía que se va a levantar contra la iglesia. Hermano, la apostasía es como una avalancha. Sentimos el ruido, pero viene cada vez a pasos agigantados. Y me temo, hermano, que muchos de los creyentes que están sentados acá y los que me escuchan en radio, estamos en radio, los que están en televisión, sean aplastados por esta avalancha. Hermano, viene una decadencia espiritual terrible hacia muchos creyentes. Por eso Dios creo que va a enviar un avivamiento. Porque la única manera para despertar de este letargo y para que sea la última cosecha que el Señor tomará antes que venga el anticristo y gobierne esta tierra. O sea, vamos a experimentar en este último tiempo dos manifestaciones. El letargo espiritual. No hay ganas de congregarse, no hay ganas de orar, no hay ganas de servir a Dios, no hay ganas de nada. Peligro. Cuidado. La apostasía no es un hoyo que me caí en un segundo, no. La apostasía tiene pasos como estos. Tome atención, los que me ven en la cámara, los que me escuchan en radio, los que están acá. Apostasía comienza así. No me voy a congregar, Dios está en todos lados. ¿Para qué servir a Dios si Dios tiene tantas personas en la iglesia? Lo pueden hacer. ¿Para qué orar si Dios conoce mi corazón? Antes que yo diga la palabra, el Señor la sabe toda. Los apóstatas son bíblicos. Parece que Dios no existe. Parece que esa experiencia que tuve de sentir un fuego solamente fue una sugestión colectiva del ambiente emocional. Así que, como que parece que Dios no existe. ¿Qué pasa? La gente cae en la apostasía. Esto es de menos a más. De menos a más. Hablaba con un hermano que se va a congregar prontamente con nosotros. Debe estar escuchándome. Y él me dijo estas palabras. Estoy triste, me dijo. Estoy triste. ¿Y por qué le dije? Este hermano famoso en una radio, no le voy a decir el nombre, me voy a reservar el nombre, conocido en el medio evangélico, popular, carismático, y me dijo, estoy aburrido. Me dijo, ¿y de qué estoy aburrido? Llevo 5 años en una iglesia, me dijo. Y sabe lo que veo, que se llena la iglesia. Y dije, pero eso no te debe aburrir. Es que sabe lo que me tiene aburrido, que toda la gente que viene no es la misma que viene el mismo día domingo. Hay una rotación de gente. ¿Y por qué vienen? A escuchar a un coach motivacional que tiene el título de pastor, que solamente les transmite bienestar en esta tierra, que vas a ser un campeón, que vas a ser un superhéroe en esta tierra, que vas a prosperar. Y él me dice, estoy triste, mi espíritu se está
durmiendo porque necesito escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra del Señor. Hermano, las ovejas oyen la voz de su pastor y conocen la voz de su pastor. Hermano, eso que está ocurriendo en diversos lugares, eso ya es apostasía. Que ya no te predique la palabra. Hoy les voy a predicar acerca del libro de MacArthur. ¿Cómo voy a predicar de MacArthur? Otro del otro extremo, voy a predicar acerca de los 7 pasos de Guillermo Maldonado. ¿Cómo eso? Eso es estar a punto de caer en la apostasía. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Él murió, resucitó y vendrá por su iglesia. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos. No vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo. Y recuerde que el anticristo es un personaje, porque hay algunas teologías que dicen que es un sistema. No, Pablo está hablando literal acá. Apocalipsis capítulo 13, Juan ve una visión y ve que hay 2 bestias que tienen poder dadas por el dragón. ¿Quién es el dragón? No estoy hablando, hermano, de Harry Potter, acá estoy hablando de la Biblia. El dragón representa a Satanás, el diablo, y le da poder a estas 2 bestias. Una bestia tiene un papel, un rol de gobernar el mundo. Puede ser un estadista, un político, un militar, no lo sé, pero se espera que el mundo tenga solamente un gobernante. Y hay otra bestia que ve Juan, este es un falso profeta. Por muchos años, una postura de la iglesia decía que era el Papa Negro. ¿Escuchó eso? El Papa Negro. Yo no sé, hermano, en qué parte saldrá que hay un Papa Negro. Pero este falso profeta tendrá manifestaciones espirituales, de señales, incluso de milagros. Entonces, ¿qué es lo que se espera para esta tierra? Que existan 2 personajes, uno político, otro religioso. Estos se van a unir para gobernar el mundo. Dice que antes que el Señor venga se va a manifestar este hombre de pecado. ¿Sabe cuál es? Mire, aquí hay 2 posturas. Algunos dicen que el anticristo va a estar o ya está con nosotros y no lo vemos. Porque dice que vendrá antes que venga el Señor. Otros dicen que está hablando de la segunda venida, de la parucía, de la segunda venida. Mira, hermano, no me importa si Él está ya con carne y hueso ya en la tierra, no me importa eso. Lo que me tiene que importar es estar preparado para la venida del Señor. Si Él está o no está, la verdad es que el espíritu del anticristo siempre ha estado. Siempre ha estado. Pero dice, nadie os engañe. Yo no sé si usted está al tanto de lo que estoy hablando, de lo que se viene para las naciones en el mundo. La Agenda 2030, ¿la ha escuchado? De las Naciones Unidas. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos y lo estuve analizando. Y en la página de la ONU, cuando tú te metes a la página de la ONU, ellos tienen un encabezado que dice, para transformar al mundo, una concepción globalista. ¿Quién va a gobernar este mundo del anticristo? Globalmente, dice, para transformar al mundo. Y uno de los objetivos que ellos tienen, aparte de la igualdad de género, aparte de que no haya hambre en la tierra y todo lo demás, me llamó la atención que todos estos objetivos se oponen de alguna manera a los 21 juicios que vienen a la tierra. Usted ha escuchado o ha leído acerca de los caballos que ve Juan en el libro Apocalipsis. Uno de los caballos, ¿qué es lo que va a manifestar? Hambre. ¿Qué es lo que ellos van a combatir? El hambre.
Uno de los caballos va a traer supuestamente seguridad, porque es un caballo blanco, ¿cierto? Que ve Juan en el Apocalipsis, pero no es el Señor. Es el falso profeta, el falso anticristo, que Él va a prometer paz y seguridad. Uno de los 17 objetivos de la ONU dice paz y seguridad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad, vendrá repentinamente destrucción. La creación de Dios, Pedro habla que los elementos de este planeta Tierra serán consumidos. Es otra señal. Versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entre paréntesis, una de las 17 objetivos de la ONU, ¿sabe cuál es? Resguardar el medio ambiente. Ahora, todo eso es bueno, obvio, o sea, nadie quiere, con excepción de los que están con problemas en su mente, de quemar un bosque. Pero si te das cuenta, todos los juicios que vienen a la tierra, como que la ONU se está preparando, mira, la ONU se está preparando para la gran tribulación. La ONU está preparando un escenario para el anticristo. Y no soy sensacionalista para decirlo. Es que debemos entender los tiempos que estamos viviendo. La tierra, yo no sé si usted ha visto la estadística, según la ONU, en la edición del año 2023, señala y revela que 735 millones de personas en el mundo hoy padecen un hambre extrema. Y es más que en el periodo de la pandemia. Y viendo los datos anteriores, siempre va a haber más hambre, según la estadística, en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuáles son las señales antes que Él venga? Hambre. Porque los burladores que dicen, pero siempre ha habido hambre, dicen, ¿cierto? Sí, pero esto se incrementa. Hermano, los datos de la ONU señalan que hay más hambre ahora que en el tiempo de la pandemia. El clima me llamó la atención. Dentro de los 17 objetivos es preservar el medio ambiente, el factor climático que a todos nos tiene un poco complicado. La temperatura media de la Tierra ahora es 1.1 grado más elevado en relación a los siglos anteriores, antes de la Revolución Industrial, y más elevado en términos absolutos que los últimos siglos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pedro dice que los elementos de la tierra serán consumidos por el fuego. O sea, hermano, los datos científicos están comprobando lo que la Escritura dice. Las guerras entre Israel y Hamás y otros conflictos de guerra que siempre han habido en esta tierra, pero hay datos de verdad terribles. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que hay más de 10.000 palestinos muertos a la fecha y la mayoría son civiles. Cerca de 1.500 israelitas muertos, la mayoría son civiles. ¿Siempre ha habido guerra? Siempre ha habido guerra. El problema está que perdemos la capacidad de asombro. Porque una de las señales del último tiempo, ¿cuál era? Que la gente no tendrá amor fraternal. O sea, la gente como que, bueno, pobrecito. Los terremotos se han incrementado. Pero la tercera acción para que despertemos de esto es que tenemos que anunciar el Evangelio. O sea, usted no saca nada con decir, pastor, gracias por todo el dato científico bíblico que nos dio. No me diga gracias por eso. Yo le voy a agradecer que usted reaccione junto conmigo y hablar de estos temas a la gente. Esos que se burlan, tienes datos científicos. Esos que te dicen que eres un escapista, que eres un fanático, un fundamentalista. No, está escrito. El Señor lo profetizó. Muchos
años antes. Versículo 9. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que haya arrepentimiento, tú y yo tenemos que predicar el mensaje de Cristo. Tenemos que hablar de estas cosas. Debemos evaluar cuál es el mensaje evangelístico que hemos tenido. Ven a Cristo y se te solucionarán todos tus problemas. ¿Quién no quiere venir a Cristo así? Ven a Cristo y serás feliz. No digo que Cristo no te haga feliz. Sí, te puede hacer feliz. Sí, Él puede resolver tus problemas. Sí. Pero ese no es el meollo, no es lo fundamental del mensaje. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Lleno del Espíritu Santo, arrepentidos, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Cuando Él aparece, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es el mensaje que tenemos que predicarle a la gente. Y lo que me da tristeza y rabia, que los canutos evangélicos se burlan de nuestros himnos pentecostales. Ven a Él, pecador. Ese himno en las calles salvó a través del Espíritu a mucha gente. A mucha gente. No se burle del mensaje del arrepentimiento. No se burle. Ven a Él, pecador, ¿qué te espera? Tu buen Salvador. No se burle de los hermanos pentecostales que predican en la calle. Si usted no es capaz de predicarle ni a su sombra, usted no tiene ningún derecho moral de burlarse del hermano pentecostal que está con 35 grados y que su religión le dice que tiene que estar con su chaqueta ahí, todo transpirado, predicando. Mi respeto a ellos. Mi respeto a ellos. No tengamos una doble moral. A veces decimos, no, yo no, como que uno quiere como librarse de eso. No, yo no soy de esos evangélicos que andan diciendo, ¡arrepiéntete! ¿Y quién eres tú? ¿Y cuál es tu mensaje? ¿Es de burlarse, decir arrepiéntete? ¿Cuántos burladores en este tiempo hay? Respeto por quienes sembraron con lágrimas el evangelio en este país, por aquellos que les tiraron orina en las cabezas por predicar arrepiéntete, porque ese mensaje ha traído salvación a miles y a miles de chilenos y compatriotas en esta tierra. Yo doy un aplauso al Señor por esos varones y mujeres valientes. ¿Qué nos espera ante este gran acontecimiento? ¿Usted cómo se prepara para recibir el año nuevo? ¿Anda con la chala con Dorito, anda así todo andrajoso? ¿Cómo se prepara usted para un acontecimiento, el cambio de año? Se baña, se pone la mejor ropa, de gala algunos, ¿cierto? Porque viene algo nuevo. Sí, viene algo nuevo en la tierra, viene Cristo. Y mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Esperando y apresurándonos para la venida del Señor Dios. El que duerme no se apresura, el que duerme no es diligente, pero el que está despierto espera, se apresura para la venida del Señor, en el cual los cielos se encenderán, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice acá, esperamos su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Versículo 11. Estos elementos serán ardiendo y se fundirán. Y si esto va a ocurrir, ¿usted se va a preparar? Viene algo terrible a la tierra, hermano. No sé si este mensaje fue dulce para ti, pero tengo que decir las cosas como están escritas.
Esto, hermano, debe provocar una reacción de evangelizar. Yo no puedo quedarme impávido y decir, no, la vida continúa igual, no. Si usted dice que el mundo es cíclico, no es cíclico, va de mal en peor. Con estas palabras digo las mismas de Pedro: os exhorto para que despertemos de nuestro letargo. Os exhorto para que prediquemos el Evangelio y para que no cambiemos el mensaje. Cristo viene. Póngase en pie, por favor. Señor, gracias. Gracias te doy, Señor, por la palabra que nos ha dado. Yo sé que es una palabra que nos incomoda porque tal vez muchos de nosotros estamos durmiendo. Como Jonás, que está en dirección contraria a Nínive. Como Judá, que está disfrutando sus placeres. Y el templo no está construido. Oh Dios eterno, despiértanos, Espíritu Santo. Tú vienes por tu iglesia. Ven, Señor Jesús, dice la esposa. Y el Espíritu dice, ven. Ven, Señor Jesús. Pero antes, por favor, antes que venga, por favor, permítenos anunciar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, que tú vienes, que tú vienes. Yo no sé si tú te dispones y le dices, Señor, aquí estoy. No solamente para prepararme para tu venida, sino para prepararme para anunciar este mensaje. Oh Dios, que no cambiemos tu palabra por nada, que no seamos burladores. Tú vienes por tu iglesia, Señor. Oh Dios, tú vienes por tu iglesia. Si hay alguien de los que está acá que siente que es como aquellas vírgenes que no tiene aceite, que está solamente simpatizando con Dios y siente que no está preparado para irse con el Señor, ahí donde está, levante su mano, por favor, y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Dile, ayúdame, Señor, porque tú vendrás y yo no me quiero quedar en la gran tribulación. Yo no me quiero quedar en el peor escenario de esta tierra. Dios, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos. Señor Dios, oro por los que me están viendo en la televisión, en las redes sociales, por los que me escuchan en la radio, por aquellos que te conocen, pero están siendo arrastrados por este poder terrible de la apostasía, que han relativizado el Evangelio, que han acomodado el Evangelio, han escuchado un mensaje natural de los sensuales, un mensaje natural. Oh Dios, rescata a tus hijos, rescata a nuestros familiares, a nuestras hermanas, hermanos, rescata a los padres, porque tú vienes. Señor, líbranos de la apostasía, líbranos de abandonar a Cristo, líbranos de comer otra doctrina que no sea tu palabra, Señor. Líbranos, Señor, de no torcer la Escritura. Líbranos, Señor. Oh, Señor, es una esperanza bienaventurada. Tú vendrás, Señor.
y esperamos cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Gracias, Señor.